Let's get started. Apologies to those of you who were disappointed that you weren't able to get into the first running of this workshop. Is the translation working okay? Now, ¿ahora se oye? Sí. Hola. Vale. Sí, tenemos traducción. Había un problema técnico. Estaba pidiendo disculpas por las personas que no pudieron entrar en la sala durante el primer pase de este taller. No es el tipo de sala adecuada esta porque se supone que es un taller. Y si sois del tipo de personas que odiáis hablar con las personas que tenéis al costado, pues mejor que os sentéis solos. Pero si no, mejor que os pongáis de manera congregada más cercanos entre vosotros. Algunos siempre quieren sentarse en la última fila y os pediría que vengáis hacia adelante porque bueno, es igual. Tenemos la oportunidad de debatir una cosa con vosotros. Hay un micrófono y hay una persona que irá con el micrófono que tenemos que utilizar para poder traducir. Así que en cualquier caso no os sintáis inhibidos por el hecho de tener que utilizar un micrófono. Decía que no es el entorno adecuado para la interacción, pero bueno, mejor esto que nada. Voy a explicar de qué hablaremos. BLP, que es la construcción de la potencia para aprender. Y trata de cómo desarrollar la capacidad de los jóvenes y el entusiasmo para el aprendizaje, que también abarca el pensamiento. Pero pensar y aprender no son la misma cosa. Digo que es un enfoque porque es algo que está en continuo desarrollo, en interacción con miles de profesores de todo el mundo. Hay diferentes puntos de entusiasmo que proporcionan un marco general para unir cosas que valoran esos profesores en el desarrollo de sus estudiantes. Esta es mi definición de lo que es el BLP, o cuál es su objetivo. Y me es imposible resumirlo más porque todas esas palabras son importantes. El objetivo es desarrollar a todos los estudiantes de manera sistemática, es decir, siguiendo un plan de manera consciente, coherente en todo el centro y no solo por parte de algunos pocos entusiastas que estén encantados con esto. Y también tiene que hacerse de manera demostrable, porque hay que considerar la cuestión tan difícil de ver cómo se demuestra que los estudiantes realmente están aprendiendo y están convirtiéndose más imaginativos, son mejores colaborando semestre a semestre y año a año. Porque si no abordamos la recopilación de información, no se trabaja de manera seria con este enfoque. Tenemos que poder decir si está funcionando. ¿Cómo lo podemos demostrar? En función de qué podemos decir que nuestros alumnos de segundo de la ESO van a continuar trabajando con retos difíciles en un grado mayor que tendrían un año anterior. Es uno de los retos importantes, poder demostrar los avances. También hay que involucrar a todos los estudiantes, no a los mejores o a los peores, sino que es algo que tiene que abarcar al conjunto de los estudiantes para desarrollar estudiantes que tengan confianza y que sean independientes y que estén dispuestos y deseosos y capaces de abordar el aprendizaje. ¿Y por qué incluyo estas tres referencias?
porque es necesario, no, porque la capacidad no es suficiente, también hay que tener una inclinación, y es por eso que aquí se habla mucho de hábitos, disposiciones, inclinaciones y no tanto de capacidades. Y el tipo de lenguaje que se utiliza es muy importante, así que si tenemos la costumbre de utilizar el término capacidades, hay que abandonarlo y empezar a utilizar una referencia a las habilidades, perdón, a los hábitos, inclinaciones, etcétera, que tenga que ver con la inclinación, la voluntad, la disposición. Y no se trata tanto de conseguir que los niños sean capaces de aprender, sino que busquen oportunidades para poder aprender. ¿Qué significa esto? Elegir, diseñar, investigar, seguir, resolver problemas y evaluar. Todas estas cosas tienen que ser capaces de hacer los niños por sí mismos o los profesores. Es decir, si queréis ser un profesor BLP, en todas las lecciones que preparéis, en todas las actividades, tenéis que tener en mente si esta actividad va a ampliar y reforzar las capacidades de los alumnos para hacer las cosas por sí mismos, para que puedan gestionar, diseñar, etcétera, el aprendizaje por sí mismos. Y un profesor BLP siempre tiene que ser consciente de lo que los alumnos pueden estar dispuestos a hacer por sí mismos. ¿Pueden investigar tal cosa por ellos mismos? ¿Pueden poner ellos mismos las notas a los deberes de mates? ¿O de 2 en 2 o de 3 en 3? Y una vez que se acostumbren a hacer esto, ¿qué están dispuestos a hacer? ¿Qué pueden hacer? Esto es una manera de profundizar en estas disposiciones. ¿Y por qué este enfoque es diferente de otros? Porque decimos que queremos que nuestros niños tengan recursos y entonces nos tenemos que preguntar a nosotros mismos si tenemos recursos o no. Pero los recursos aumentan como la comprensión matemática. Así que debemos constantemente trabajar como un coach de la mente. Y si somos un entrenador de atletismo, por ejemplo, siempre estamos en la búsqueda de cómo los deportistas pueden mejorar sus mejores marcas de manera colaboradora o concentrándose, etcétera. Nuestra tarea consiste en poner constantemente a los alumnos en una situación en la que no simplemente colaboran o hablan con otros alumnos, sino que hacemos de la colaboración una cosa cada vez más difícil y a la vez interesantemente atractiva, de manera que vamos ampliando este horizonte. Por ejemplo, cuando vamos al gimnasio no nos ponemos a andar en bici como si estuviéramos paseando un sábado por la tarde. Es necesario que nos cansemos, sudemos y vamos al gimnasio. Y todos nuestros estudiantes también deberían estar estirando sus músculos mentales. Tienen que ser capaces de evaluar sus resultados por sí mismos de manera individual y colectiva dentro de la escuela y, sobre todo, fuera. He estado hablando con James y me he olvidado del nombre de la otra persona. Mike. Estábamos hablando de que si queremos ser un profesor BLP, tenemos que asegurarnos de que al final de todas las clases, una costumbre que se instale sea asegurarnos de tener 3 minutos reservados al final de cada clase para que los alumnos piensen sobre el músculo mental que han estado estirando. Es decir, el músculo de la capacidad para colaborar, para concentrarnos, para diseñar nuestro propio aprendizaje y que piensen en 3 contextos fuera de la escuela en los que pueden utilizar estos músculos mentales. Y esto al final, nos corresponde ir haciendo un agujerito en la membrana que separa a la escuela de la vida
real, porque a los alumnos los preparamos no para la escuela, sino para la vida real. Para eso se construye el poder de aprendizaje. ¿Y por qué se hace? Porque estamos profundamente comprometidos y preocupados por el hecho de que la educación es una herramienta para que los niños florezcan en la vida y no simplemente para que obtengan buenas notas. Está demostrado que si tenemos jóvenes que tienen más confianza, más independencia, mayor articulación, obtienen mejores notas y mejores resultados en la vida. Si no estamos interesados en lograr esto, en el siglo XXI no deberíamos ser profesores. Podéis volver al siglo XIX. En cambio, si decís que queréis que vuestros alumnos tengan unas notas buenísimas y os es igual si en el proceso son más pasivos, crédulos, dependientes y dispuestos a creerse cualquier cosa, si esta es vuestra actitud, mejor que seáis unos contables o algo similar, pero no deberíais pasar tiempo con niños del siglo XXI. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una serie de diferentes cambios de costumbres significativos, sutiles y pequeñitos, a través de los cuales nos vamos reentrenando para ir mejorando constantemente en la construcción de estas disposiciones y capacidades mentales. Y hay todo tipo de aspectos en la escuela sobre la manera en que funcionamos con profesores que ayudan a que el aula sea un ámbito cada vez más poderoso, una incubadora cada vez más poderosa de estas costumbres de aprendizaje o hábitos de aprendizaje. Esta es la metáfora adecuada. Estamos creando una cultura en la que crecen estos hábitos, un cultivo en el que crecen estos hábitos que invita a los alumnos. ¿Y qué cambiamos? La manera en que hablamos a los estudiantes y la manera en la que hablamos sobre ellos, la manera en que diseñamos las aulas, en que disponemos los muebles, las cosas que se ponen en la pared, la decoración e información que hay en las paredes. También se cambia seguramente el lugar en que se sitúan los diccionarios en la clase y se mueven de una de las estanterías altas en las que los niños tienen que pedir el diccionario para consultarlo y se ponen en una balda más baja para que los niños puedan buscar las palabras por sí mismos. Eso es tan sencillo como eso. Se trata de cambiar estos pequeños detalles y de estar constantemente, ver cómo reorganizar el aula para fomentar e invitar, incluso exigir de los niños que hagan las cosas por sí mismos y que no sean seres pasivos, dependientes, adictos al profesor. Cómo preparamos las clases también es muy importante y lo que se modela con el aprendizaje. Los profesores del siglo XIX lo que impulsaban era la certeza y el conocimiento. Creían que su trabajo era crear una sensación de seguridad en los alumnos de manera que fueran capaces de responder a todo. Y esto ya no vale para el siglo XXI. Si queremos que los jóvenes aprendan, necesitamos establecer la posibilidad de reconocer errores, de intentar las cosas en diferentes ocasiones, de colaborar con nuestros colegas, ¿no? Se trata de vuestra responsabilidad profesional, mostraros como unas personas que cometen errores y que no están a la defensiva sobre su propio aprendizaje, ¿no? Es que es
obvio. Si estas son las cualidades que queremos en los niños, son las cualidades que deberíamos reforzar en nosotros mismos. Para ello hay que cambiar un poco las cosas que tenemos en cuenta a la hora de hablar sobre los niños a sus padres o qué cuestiones recogemos en nuestros informes sobre los niños. Los informes habituales constantemente reciclan 4 conceptos, en mi país al menos. Si el alumno se ha esforzado, el esfuerzo, su capacidad e inteligencia, su capacidad, como decíamos, sus notas, es decir, los logros, y su comportamiento. A esto se le llama ahora el cuarteto aburrido. Y si realmente queremos que nuestros niños tengan mayor capacidad para utilizar la imaginación, para concentrarse a pesar de las distracciones, para diseñar su propio aprendizaje, debemos utilizar este lenguaje y ver y informar a los padres de que realmente estamos observando una evolución en sus hijos. Es decir, debemos demostrar que las cosas están cambiando en la escuela y que el aprendizaje de leer, escribir y entender conceptos básicos continúa. No estamos eliminando la necesidad de alfabetización, conocimiento matemático, etcétera, pero hay otra cuestión, que se trata de un desarrollo sistemático lento y continuo de hábitos mentales, porque la investigación nos ha demostrado que los jóvenes que no tienen estos hábitos serán más pobres y más infelices en su vida adulta. Y es algo que nos tiene que afectar. Ahora nos preocupamos por estas cuestiones y estamos constantemente buscando la manera de mejorar los hábitos. También los alumnos tienen que participar cada vez más en el diseño del aprendizaje, de manera que son nuestros colegas. También debemos repensar la estructura de los horarios. El otro día estaba en una escuela en el Reino Unido en la que en secundaria las clases duran 35 minutos. Esto limita muchísimo el tipo de aprendizaje que se puede desarrollar o no. Significa que lo único que se puede hacer en esa clase es algo que se puede hacer en 35 minutos. Si se expande para que todas las clases duren 2 horas. No sé si recordáis la película que mostré el otro día. Un niño decía que ahora el aprendizaje tiene lugar durante 2 horas, de manera que podemos entrar en lo que estamos aprendiendo y no navegar por encima del contenido. Es una manera diferente de aprender. Es un aprendizaje en que los estudiantes imaginan, debaten, discuten, cometen errores y tienen tiempo para ver qué es lo que están haciendo bien y mal, porque la vida es así. Como padres o madres o curas o ingenieros o cualquier cosa que seamos, el aprendizaje es acumulativo y basado en la colaboración. Así que debemos preparar a los niños y a los estudiantes para que sean capaces de hacer esto también. También les ayudamos a trabajar de manera conjunta y a liderar la creación de contextos poderosos de aprendizaje. ¿Y qué intentamos hacer? Lo primero, para poder progresar, es tener un vocabulario, un léxico muy claro sobre lo que son las capacidades de aprendizaje. Y este léxico tiene que ser accesible y atractivo para los alumnos, independientemente de su edad, para sus padres y para todos los profesores de la escuela.
No hay que utilizar largas palabras o decorarlo demasiado. Los niños tienen que entender de qué estamos hablando porque es muy importante que lo tomen como propio. No podemos entrenar a un deportista para las Olimpiadas si no quieren que lo entrenemos, ¿no? No se puede formar o entrenar a los niños para que sean aprendices olímpicos si no entienden el proceso. Por ello, debemos utilizar un léxico que sea asequible a ellos. Aquí tenemos un intento. ¿Se puede traducir fácilmente todo esto al castellano? O al noruego o a cualquiera que sea vuestra lengua. Esto es como hablan los niños. Lo que hacemos en la escuela es reforzar y estirar estas disposiciones para que tengan fe y confianza en su propia curiosidad. ¿Cómo se hace esto día a día? ¿Qué pequeños cambios son necesarios en las aulas para que cuando los niños vengan al aula a la mañana, este aula sea un espacio que invite a sus preguntas y a su curiosidad? ¿Qué se puede hacer de manera diferente? Un minuto para que comentéis esta cuestión. Si tuvierais que cambiar una cosa pequeñita en casa o en la escuela o en la sala de reuniones para que esta sala generara más curiosidad, podéis hablar con los compañeros. Okay, thank you very much. Sí, muchas gracias. Si habéis tenido el germen de una buena idea, apuntadla y aseguraros que la ponéis en práctica en septiembre o cuando os reunáis con vuestros alumnos de nuevo. No la olvidéis, que quede capturada. Si sois una madre o un padre, cuando el niño venga a casa a la tarde, ¿qué le diréis? ¿Qué le soléis decir? ¿Has sido un buen niño? ¿Qué has aprendido hoy? Intentar decirle otra cosa, como por ejemplo, ¿has hecho una buena pregunta hoy? ¿Podéis hacerlo? Cualquiera puede hacerlo. Es simplemente un pequeño ingrediente en su vida que varía, gira 5 grados un poquito, de manera que se interesan en su habilidad para hacer unas buenas preguntas. Investigar de manera independiente. ¿Alguien conoce seguramente investigación desde Sugarta Mitra? Ha demostrado en experiencias conductuales que en grupos de 4 o 5 niños con ordenadores con acceso a Internet sin que sea demasiado sofisticado, puede enseñar a estos niños casi cualquier cosa. ¿Qué os parece? Grupos de 7 años, de niños de 7 años, con una pregunta realmente interesante, 45 minutos alrededor de un ordenador. Tiene que haber más niños que ordenadores, porque la clave es que hablen, debatan y transcurridos los 45 minutos habrán aprendido muchísimas cosas, mucho más que si les enseñáramos durante 45 minutos o les hiciéramos leer un libro de textos durante 45 minutos. ¿Les estamos enseñando a comprobar lo que les decimos?
impulsamos a que levanten la mano y pregunten, ¿y cómo sabemos que eso es verdad? ¿Cómo lo podemos comprobar? ¿Quién me dice esto? ¿Sería adecuado empezar a hacer esto? Fomentar que los niños tengan una visión más escéptica y crítica hacia lo que leen. ¿Podríais empezar a hacer esto cuando tienen 6 años? ¿Quién da clases a niños de 6 años? ¿Esto se puede hacer con niños de 6 años? ¿Es posible? Sí, desde luego que se puede hacer con niños de 12 años. ¿Con niños de 4? ¿Qué creéis? Así que cuanto antes empecemos, mejor, porque estamos construyendo estos músculos para la vida. Les estamos enseñando a pensar de manera que cuando algo ocurre sorprendente o que les decepciona, ¿cómo queremos que respondan o se comporten? Yo quiero que sean capaces de hacer eso y volver a recuperar el interés y a participar en las preguntas, no que se destruyan o que se muestren desesperados o se sientan inseguros. Estamos entrenando este músculo, les damos pequeñas sorpresas. ¿Cuántas veces al día les damos pequeñas sorpresas para que se acostumbren a gestionar cosas que no se esperan? Porque la vida les dará eso constantemente. Quizás no en Bilbao, no sé. O no en España nadie se sorprende de las cosas o se desespera. Pero si la vida es eso lo que exige, les estamos preparando en la escuela. Es sentido común, básicamente. Si la escuela es una preparación para la vida, debemos ver qué es la vida y prepararlos para ello. No sé cómo tengo que decir esto porque es tan obvio en mi escuela, pero bueno, a mí no me enseñaron a hacer esto. Bueno, otro punto, que diseñen su propio aprendizaje. En vuestras escuelas, ¿cuántas veces les decís a los niños, quiero que practiquéis la multiplicación de 2 números durante los próximos 30 minutos? Pero antes, quiero que habléis con los compañeros sobre una buena manera para alargar o entrenar vuestros músculos de multiplicar. Se podría pedir esto a los niños, ¿no? Si vuestra respuesta intuitiva es que no creo que mis alumnos fueran capaces, entonces mi pregunta sería, ¿y para cuándo les vais a ayudar a aprender a hacerlo? ¿Cuál es la trayectoria necesaria para que construyan esta capacidad para tener esta responsabilidad con alegría? Porque es más interesante si se puede participar en el proceso. A los niños cuando lo prueban les encantan. Y cuidado, porque no estarán dispuestos a volver al punto anterior. Por ejemplo, cuando hay niños jugando y vamos y les decimos, hey, que os ayudo, y dicen, no, yo quiero hacerlo a mi manera. Les sobreenseñamos y sobrediseñamos las cosas en las escuelas y de esta manera tenemos niños que no pueden desarrollar sus músculos de aprendizaje. ¿No es esto de sentido común? Que os habéis tomado unas copitas de vino, ¿no? Bueno, intentad manteneros aquí presentes. Les enseñamos a ser valientes y a probar cosas nuevas, porque hay muchos niños en los centros británicos con muy buenas notas que son muy tímidos,
que no les gusta la aventura en su enfoque de aprendizaje. También pasa en España que hay niños inteligentes pero quebradizos o frágiles, niños muy listos pero muy frágiles. Les enseñamos cómo ayudarse a sí mismos cuando no saben cómo seguir, cuando encuentran dificultades. ¿Cómo se puede hacer? Cuando están encallados, ¿qué se hace? Hay una rutina que muchos profesores utilizan. Se trata de que intenten hacer las cosas de manera libre. Se trata de un procedimiento muy sencillo que se puede utilizar con niños de 4 años. Por ejemplo, cuando un niño está atascado, no sabe cómo continuar, puede levantar la mano, entonces el profesor va y le ayuda. Pero cuando va a ayudarle, la primera pregunta debería ser: si voy a ayudarte, me tienes que decir 3 cosas que has intentado para ayudarte a ti mismo. Así que la cultura de la clase se convierte en una cultura en la que los niños hacen todo lo posible para superar el bloqueo, porque es lo que es bueno. Esto se puede hacer con niños de 12, 16 años, no es solo para niños pequeñitos. ¿Esto es suficientemente práctico? ¿Os parece suficientemente práctico? Planificar y anticipar la trayectoria de aprendizaje. ¿Les dais tiempo para hacerlo? Les decís: mira, tenemos esta actividad, es algo que quiero que hagáis de deberes o este pequeño proyecto, pero antes de empezar vamos a pasar 10 minutos en equipos anticipando cuáles serán los resultados, donde puede que os encontréis bloqueos y cómo vais a superar estos obstáculos que puedan dificultar vuestro aprendizaje, cómo os vais a preparar para ello, cuánto tiempo creéis que necesitaréis para desarrollar este proyecto. Según enseñan los estudios, si esto se hace con los niños, normalmente sus trabajos son de mayor calidad y no se retrasan en los plazos. Se pueden hacer todas estas cosas.